Nadie recuerda el momento exacto en el que Jack dejó de ser una persona normal, porque ese tipo de cambios no hacen ruido. No hay una explosión, no hay gritos ni relámpagos. Solo ocurre, como una grieta invisible que se abre lentamente dentro del pecho y nunca vuelve a cerrarse. Antes de todo, Jack era común, tan común que resultaba olvidable. Vivía solo, trabajaba en un lugar que no le importaba y hablaba con personas cuyos nombres apenas retenía. No estaba deprimido, no estaba triste. Simplemente existía. Y esa existencia plana fue, quizá, lo que lo volvió vulnerable. La primera señal fue el cansancio. No un cansancio normal, sino uno que no se iba con dormir. Jack podía pasar 12 horas en la cama y despertar con la sensación de no haber descansado en absoluto. Su cuerpo se sentía pesado, como si algo tirara de él desde dentro. Al principio lo atribuyó al estrés, luego al insomnio. Después dejó de buscar explicaciones. El segundo síntoma fue el hambre, pero no hambre de comida. Jack comía, y comía bien. Sin embargo, el vacío seguía ahí. Una sensación hueca, profunda, que parecía alojarse detrás del esternón, justo donde el corazón late. Era un hambre silenciosa, paciente, que no exigía, esperaba. Las noches se volvieron inquietantes. Jack empezó a escuchar cosas. No voces claras, no palabras, más bien impulsos, direcciones, ideas que no sentía como propias, pero que encajaban con una precisión aterradora. Pensamientos que aparecían sin anuncio y se quedaban demasiado tiempo. Sal, camina, busca. La primera vez que salió de su departamento sin recordar por qué, fue a las 2 de la mañana. Caminó durante horas sin rumbo fijo. Cuando volvió, tenía barro en los zapatos y una mancha oscura en la manga que no supo explicar. Esa misma noche soñó con ojos. No ojos humanos. Ojos apagados, sin brillo, que no miraban, evaluaban. Despertó sudando, con la sensación de que alguien había estado muy cerca de su rostro. A partir de ahí, todo se aceleró. Jack empezó a perder fragmentos de tiempo. Momentos completos desaparecían de su memoria. Días en los que despertaba con moretones que no recordaba haberse hecho, con un sabor metálico en la boca, con las manos temblando sin razón. Las noticias locales comenzaron a hablar de desapariciones, personas que simplemente no volvían a casa, sin señales de lucha, sin pistas claras. La policía usaba palabras como casos aislados, coincidencias, falta de evidencia. Jack escuchaba esas noticias con una calma inquietante y con una sensación de alivio que no lograba comprender. El hambre disminuía después de ciertas noches. No desaparecía, pero se calmaba, como un animal que acababa de alimentarse. Fue entonces cuando su cuerpo empezó a cambiar. Primero, su visión. Las luces se volvieron molestas. Los colores parecían innecesarios. Jack comenzó a preferir la oscuridad, porque en ella todo se sentía más claro. Podía distinguir presencias sin verlas. Podía anticipar movimientos antes de que ocurrieran. Después, el dolor. Un dolor sordo detrás de los ojos. No constante, pero profundo, como si algo presionara desde dentro del cráneo. Jack empezó a usar gafas oscuras incluso de noche, no para ocultarse, sino porque la luz le resultaba ofensiva. Una madrugada, mientras se lavaba la cara, levantó la vista y no se reconoció. No porque su rostro hubiera cambiado demasiado, sino porque su expresión ya no era humana. No había miedo, ni sorpresa, ni emoción. Solo una calma fría, calculadora. Ese fue el momento en el que entendió que algo vivía dentro de él. No un demonio, no una posesión clásica. Era algo más antiguo y más simple. Un hambre consciente. Una necesidad que había encontrado un cuerpo adecuado y estaba aprendiendo a usarlo. Jack intentó resistirse. Durante semanas se encerró. Evitó salir. Evitó a las personas. El hambre creció. Se volvió insoportable. Cada latido del corazón se sentía como un recordatorio. Cada respiración, una tortura. La entidad no lo castigó, no lo amenazó, solo esperó. Y cuando Jack finalmente salió, no fue por decisión propia. La noche estaba vacía.
demasiado tranquila. Jack caminó hasta un callejón que nunca recordaba haber visto antes. El aire olía a humedad y óxido. Escuchó pasos detrás de él, y no se giró. No necesitaba hacerlo. Lo que ocurrió después no quedó registrado en su memoria como imágenes claras. Solo sensaciones. Calor, presión, el sonido de algo rompiéndose, un alivio inmediato y profundo. Cuando despertó, estaba en su cama, y el hambre había desaparecido por completo. Jack lloró esa mañana. No por culpa, no por horror, lloró porque, por primera vez en meses, se sentía completo. Ahí fue cuando perdió. A partir de ese día, dejó de resistirse. Aceptó que su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Aceptó que su mente estaba compartida. Aceptó que había una nueva regla: alimentarse o desaparecer. La máscara apareció tiempo después. No fue una decisión consciente. Simplemente un día, Jack sintió que su rostro era un problema. Demasiado reconocible. Demasiado humano. Cubrirlo se sintió correcto. Necesario. Los ojos ya no cumplían su función. La entidad veía mejor sin ellos. Percibía el mundo de otra forma. Pulsos, ritmos, presencias. Los ojos eran un estorbo. Así nació la leyenda. Personas empezaron a hablar de una figura sin ojos. Un ser que aparecía en hospitales, en calles solitarias, en casas donde alguien estaba solo. No atacaba al azar. Elegía, observaba. Esperaba el momento exacto. Algunos sobrevivieron. No porque Eyeless Jack quisiera ser misericordioso, sino porque la entidad aprendió que los sobrevivientes eran útiles. El miedo se propagaba más rápido que los cuerpos. Jack, en los raros momentos en los que aún podía pensar como humano, entendía que ya no había marcha atrás. Intentó acabar con todo una vez. Se encerró en una habitación, planeó su final con precisión. Pero justo antes de hacerlo, sintió algo nuevo. Pánico, no suyo, de la entidad. Fue entonces cuando escuchó una voz clara por primera vez. Si tú mueres, yo también. Y no quiero morir. Jack bajó el arma. Desde entonces, ya no hubo dudas. Eyeless Jack no es un monstruo que mata por placer, es un sistema. Un equilibrio retorcido entre un hombre que ya no existe y una cosa que aprendió a usar su cuerpo. Cada vez que se alimenta, Jack se aleja un poco más. Cada vez que deja a alguien vivo, recuerda que alguna vez fue humano. En las noches más silenciosas, cuando la ciudad duerme y el hambre aún no despierta, Eyeless Jack se queda quieto, inmóvil, escuchando los latidos lejanos de miles de personas, eligiendo. Porque el hambre siempre vuelve, y esta vez sabe exactamente a quién buscar.